Impulsa Empresa, la plataforma digital del Santander con contenidos exclusivos para autónomos y pymes, te presenta este podcast. Genios de las finanzas. Rusia, 22 de septiembre de 1762. Catalina la Grande es coronada emperatriz, con una corona diseñada expresamente para la ocasión, que se convierte en el símbolo de todo su poder y riqueza. Tenía 75 perlas, 4.936 diamantes indios y una espinela de rubí de casi 400 quilates. Una bagatela para una mujer que llegó a controlar el 5% del Producto Interior Bruto Mundial durante su reinado. Hoy, en Genios de las Finanzas, viajamos a la Rusia del siglo XVIII para hablar sobre Catalina la Grande, una mujer que gobernó un imperio político y amasó una de las mayores fortunas de la época. Para ello, como siempre, me acompañan Clara Ruiz de Gauna, redactora jefe de Expansión y responsable de la saga sobre personajes financieros que leemos cada semana en Expansión, y con Antonio Santamaría, que es redactor de Expansión especializado en mercados. Bienvenidos, como siempre, compañeros. Hola, Maya. ¿Qué tal, Amaya? Clara, en el siglo XVIII todas las monarquías occidentales manejaban una riqueza espectacular, pero en el caso de Catalina la Grande las cifras son realmente increíbles. Sí, es increíble, ¿no? Esta mujer, bueno, de todos los genios de los que hablamos, me encantaría entrevistar a todos, pero si tuviera que elegir a alguien, Catalina la Grande sin duda sería una de mis favoritas, entre otras cosas por eso, porque como apuntabas, gestionaba el 5% del PIB mundial, que, bueno, equivalente hoy sería 1,5 billones de dólares, ¿no? Una cifra enorme y sobre todo era gracias a la inmensidad de las tierras de Rusia. Uh-huh. Clara, ella era una mujer de noble cuna, pero la fortuna la hizo gracias a su matrimonio, que como todos los de alta cuna en aquella época fue hábilmente concertado, ¿no? Sí, totalmente. Ella era hija de un príncipe alemán de bajo rango y se decidió su matrimonio con el futuro zar, Pedro III, porque bueno, había un imperioso objetivo de dotar al reino de un heredero que mantuviera la dinastía. La pareja, sin embargo, fue muy desgraciada. El futuro zar era pusilánime y aficionado a la bebida, lo que forzaba el aislamiento de Catalina, que dedicaba todo su tiempo a leer y a ilustrarse. Supo aprovechar bien el tiempo. Entonces, Antonio, era una mujer muy inteligente, muy cultivada, como acabamos de comentar, y eso es algo que no era nada habitual en la época, ¿no? Así es, a Catalina le apasionaba la lectura, entre otras cosas porque en ella encontraba el consuelo a la soledad que requería su posición. Su biblioteca personal llegó a albergar unos 44.000 volúmenes y tras dar a luz a su hijo Pablo, se recuperó del embarazo leyendo a Montesquieu y a Voltaire. De hecho, con el escritor francés mantuvo una estrecha correspondencia con el que intercambiaba cumplidos, opiniones y gustos por la jardinería, aunque nunca se llegaron a conocer en persona. Eso no impidió a Voltaire decirle en una carta: «Haces que tu corte sea la más encantadora de Europa, mientras que tus tropas son las más formidables». Qué mejor piropo. Sí, total, porque bueno, a ella le encantaba leer y el arte, ¿no? En general tenía un montón de obras maestras de Van Dyck, Rafael, Rembrandt, Rubens, incluso del pintor español Murillo, ¿no? ¿Dónde los colgaba estos cuadros? Pues en las paredes del Palacio de Invierno de San Petersburgo, donde fijó su residencia cuando subió al poder, ¿no? Que hoy se la conoce más bien como la sede del Museo del Hermitage, que es una de las pinotecas, como se sabe, y museos de antigüedades más reconocidos del mundo. Clara, llegó a la corte rusa como emperatriz consorte, pero llegado el momento su marido muere y es ella la que se corona. Sí, bueno, esta historia es fascinante, ¿no? El matrimonio acabó teniendo un hijo, Pablo, pero bueno, su legítima paternidad sigue siendo discutida, pero bueno, en ese momento se reconoció como digno heredero. La emperatriz tuvo numerosos amantes, de ahí también la sospecha. También tuvieron una hija que murió siendo un bebé, ¿no? Pero bueno, el zar era un hombre de un carácter muy débil y estuvo en el trono apenas 6 meses, ¿no? Su avispada mujer, aparte no se llevaba muy bien, desde luego, forzó su derrocamiento y según se cree su posterior asesinato. Se dijo que había muerto por problemas hemorroidales, pero la hipótesis más clara apunta a que fue asesinado por estrangulamiento. Como dato, le enterraron con una bufanda alrededor del cuello. En fin, un poco sospechoso. No se hacían autopsias en aquella época, ¿no? Me temo que no.
Pero bueno, esto ha quedado para la historia. El caso es que ella se convirtió en emperatriz con 33 años, abriendo la puerta a un reinado que se prolongó durante más de 3 décadas y que se conoce como la Edad Dorada de Rusia, ¿no? Bajo el mandato de Catalina, las fronteras se expandieron de forma extraordinaria y con ellas su riqueza, ¿no? Ella no estaba llamada a ser la emperatriz, pero al final acabó siendo una lideresa magnífica que anexionó tierras, incluyendo Crimea, Bielorrusia, Lituania y parte de Ucrania, y sumó nada menos que 520.000 kilómetros cuadrados al ya gigantesco imperio ruso. Sí, era un imperio desde luego gigantesco, pero también muy desigual, ¿no? Por un lado estaban la corte y la nobleza en ciudades pues muy occidentalizadas, muy afrancesadas como Moscú y San Petersburgo, pero por otro lado había rincones de Rusia en los que la cultura occidental podríamos decir que ni había llegado, ¿no? Claro, imagínate, ¿no? Un país tan grande, pues había mucho por hacer, ¿no? Y ella pretendía modernizar y occidentalizar Rusia, ¿no? Llegó al trono con ideas muy avanzadas, tal vez demasiado, ¿no? Quiso plasmarlas en un nuevo código de leyes denominado Nazak, que se traduce como instrucción, ¿no? Instaba la puesta en marcha en él de reformas inéditas, como por ejemplo abolir la pena de muerte, que en aquella época era impensable, y acabar con la servidumbre poniendo los cimientos de una sociedad de individuos libres, totalmente avanzada a la época, pero que no pudo conseguirlo. Se dio de bruces con la realidad, las revueltas se sucedían en el país, tenía que apoyarse en la nobleza, a la que desde luego no le gustaba nada esta Nazak, ¿no? Que pusieran sus privilegios en duda, ¿no? No. Antonio, es inevitable pensar que si Catalina hubiese logrado poner en marcha sus reformas, quizás los Romanov aún seguirían gobernando Rusia. Bueno, es un poquito de política ficción, pero sí, es posible. Por un lado, un régimen con mayor sensibilidad hacia los derechos y necesidades del pueblo podría haber gozado de más apoyo popular, disminuyendo el descontento que más tarde contribuiría al colapso de la dinastía en la Revolución de 1917. Y las reformas legales y educativas también habrían podido modernizar el aparato estatal y hacerlo más resiliente ante crisis internas y externas. Pero bueno, es mucho suponer, porque a la hora de poner en marcha su agenda, Catalina, pues bueno, como ha dicho Clara, se encontró con la oposición de parte de la nobleza y sectores conservadores, y en el caso de haber superado esta oposición, pues quizás habría hecho falta además reformas más profundas para corregir las desigualdades socioeconómicas y modernizar el rígido sistema feudal que existía en Rusia por aquel entonces. Uh-huh. Antonio, como experto en cine y series, el personaje de Catalina la Grande ha sido pues muy goloso, ¿no? Para el cine y la televisión. ¿Vamos a recomendar alguna película o serie que se puedan ver ahora mismo? Principalmente me centraría en una serie, que es la mejor según los críticos, la gente que sabe, que es The Great, La Grande en español. Está en Amazon Prime Video y es una comedia dramática, tiene 3 temporadas, 30 episodios y relata el ascenso al poder de Catalina. Luego hay otra miniserie en Sky y Movistar que se llama Catalina la Grande, que se centra ya en su etapa como emperatriz, aunque no tiene tanta buena crítica entre la audiencia. Bueno, quedan todas apuntadas a criterio de nuestros oyentes y pues muchas gracias. Por no le guste me van a echar la culpa a mí. Espero que no. Pues muchas gracias, Antonio y Clara, otro día más por contarnos una historia apasionante, hoy la de Catalina la Grande, y muchas gracias a ustedes también por escucharnos cada semana en este podcast que realiza Tamara Vázquez y dirige Amparo Puero.